Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, un programa de peso para un público que piensa. Muchas cosas interesantes, es viernes, pero Está tronando, pero hay truenos de todos los tipos. truenos de distintos tipos. Y bueno, antes de que entremos, Danilo, a desarrollar algunas de los Muchos aristas temas. Sí. abiertas y matices del discurso del presidente de la República, sobre todo lo atinente a temas institucionales y la reforma planteada, habla de 12 propuestas de reforma. 12 propuestas de reforma. Pero entre esas 12, la reforma a la Constitución, que bueno, como es natural, tiene sus aristas y ha levantado... Yo creí que no era pertinente. De antemano comienza a levantar un avispero. Sí. Pero vamos a entrar con una noticia o un dato positivo dentro del tema de la salubridad, el tema de la pandemia, que ya sabemos los estragos que en lo económico, en lo social y en todos los aspectos ha ocasionado a República Dominicana. Esta mañana el doctor José Joaquín Puello, eminente médico dominicano, un científico realmente, sí. Un gran, honorable ciudadano, ha estado metido de lleno en el tema de la pandemia y de hecho dirige la plaza, la nueva, ¿cómo que se llama? La Ciudad de la Salud. La Ciudad de la Salud. Entonces, él da el anuncio feliz en el día de hoy de que el número de pacientes internos por COVID se ha reducido a una mínima expresión. Las camas ocupadas se han reducido. Dice él que en el hospital de doble, ¿cómo se llama? Materno infantil, no hay al día de hoy un solo paciente ocupando cama. Y que en el Secanot hay apenas 9 pacientes ocupando camas. Entonces yo pienso que ese es un dato... alentador dentro de esta situación, muy optimista, que por cierto el presidente manejó un discurso muy optimista. Yo creo que... Como es natural, porque debe hablar para estimular a la nación. Los presidentes deben llevar ánimo, aliento a la población. Imagínate que tuviéramos un presidente derrotista. Si tiene un presidente derrotista, por ahí se va... el ánimo de los demás, de toda la población, y se va a pique, sabe a dónde va a parar el ánimo colectivo. Entonces, se podrá tirar de que no se dieron todos los datos, que no fue explicativo o no entró en detalle. Bueno, pero fue enumerativo en una serie de cosas. No, él dijo las cosas gruesas, los enunciados, la que tenía que decir. Los enunciados. Entonces, bueno, yo pienso que para eso debieron estar los ministerios, que particularmente no vi la necesidad de que cada ministerio esté presentando su especie de rendición de cuentas y de resultados de gestión, no sé. Porque y de una manera que deja hicieron actos especiales. Sí, con mucho que desear. Por ejemplo, el de Obra Pública costó 17 millones de pesos. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, lo que había que hacer, Jorge Mera dice que eso lo aportaron los empresarios. Eso no es bueno. Eso no es, exactamente pensé eso mismo. Eso no es bueno. Eso es como cuando aquí, en algún momento, los presidentes, X presidentes, viajaban en bola, en un avión de un prestaba un avión. Le prestaba un avión a un empresario. Mira, es mejor que se vayan en una línea regular, en un vuelo regular, en una línea privada, y que no le presten ningún avión. Porque eso de prestarle un avión a un presidente, eso realmente hipoteca, realmente compromete. Después dice, como decía Máximo Gómez, ese huevo quiere sal. Claro, ¿no? Y después quieren la sal y quieren el huevo entero. Entonces, bueno, eso es un problema. Entonces, decir Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, que ese acto fue preparado y que el costo lo cubrió el empresariado, ¿sobre qué base? ¿De que lo dejen tumbar árboles después? Sí. ¿De que lo dejen tumbar madera para sacar los beneficios, sacarlo en madera? Digo yo, se me ocurre presentar... No, y las sospechas son válidas. ¿Sobre qué base los empresarios le aportan
el costo del montaje de un evento, que yo no veo la necesidad, porque lo que había que hacer era que cada ministerio rindiera al Ejecutivo, su informe, y que entonces se hiciera un resumen de todas esas cosas y el Ejecutivo hiciera una rendición de cuentas de su primer año. Claro. Pero ese asunto de estar cada cual presentando un acto de manera individual, de manera colateral, eso es una forma de un protagonismo innecesario. Incluso creo que pudo haber sido una recomendación de marketing, una forma de que para hacer mayor el ruido, más grande el ruido. Yo pienso... Pero equivocado. Ese es mi punto, Luis. El presidente Abinader, que se ha probado como un hombre que se deja asesorar, debe cuidarse, porque a veces hay asesoría que te pierden porque se ven bonitas. Y sobre todo los publicistas son expertos en preparar bultos para cobrar después. Lindísimas. Preparar bultos para cobrar después. No pienso lo mismo, a diferencia de algunos que citaron el caso del montaje que se hizo en las escalinatas del Palacio. Danilo, allí lo que habían eran banderas. ¿Qué cuestan una bandera? Y además de eso, si faltaban banderas, habían banderas allá arriba, oye, y aquí abajo lo que hay es una carpa. ¿Qué es grande la carpa? ¿Qué es más de una carpa? Todo lo que tú quieras. Carpas con sillas de palacio, yo no sé. Luis, sillas. Nosotros somos los únicos que cobramos barato. Eso publicista, porque eso fue, como dicen ellos, una performance. Y te lo cobran muchísimo. Bueno, bueno, está bien, Danilo. Diseño. Pero espérate. Yo lo que digo es, las luces están ahí. Eso si tú lo ves así físicamente. Incluso esas luces las prendieron. Mira que tiene un color morado. Esas son las mismas luces que estaban ahí desde el gobierno anterior, que prendían para la mansión presidencial, la prendían de noche y se veía lindísima. Morado y dorado. Dorado no, ¿cómo se llama? El rojizo ese. Rojo, sí, rojo azul. Porque entonces, son los colores de la bandera nacional. Exacto. Entonces, eso está bien, o sea, el montaje. Y eso no es tan costoso, salvo quien lo esté cobrando, sabe Dios. Ahí es que está, ahí es que la puerca retuerce el barrabo. Se estuvo criticando que por qué no lo hicieron, en uno de los salones del Palacio. Bueno, porque al presidente le dio la gana de hacerlo ahí. Porque Danilo, porque ven acá, realmente él quiso hacerlo diferente, hacerlo en la escalinata del Palacio. Ya estaban poniendo un símil con el presidente Bukele del El Salvador, que hizo algo, y se pusieron se presentaron las dos situaciones, y realmente él tenía muchas banderas. Yo no sé si había una carpa abajo, pero había muchas banderas, algo parecido a eso. Lo que indica que el publicista que cobró eso no descubrió América, sino... Déjame decirte que una vez, cuando yo estaba en la Comisión de Política Energética, el director ejecutivo, Moreno, que es un hombre muy racional, sufrió casi un shock porque un publicista distinguido que se hizo un logo, hizo un logo, y el logo, cuando yo lo vi dije, caramba, qué lindo, qué creativo. Fue una copia. Resultó que era una copia el maldito logo. Bueno, entonces, ¿qué te digo? Aquí el presidente quiso hacerlo en las escalinatas. No sé qué impresión buscaba, pero eso está bien. Y yo digo que eso, a menos que no busquen a alguien que cobre caro, eso no tenía por qué salir costoso. Danilo, con los empleados de obras públicas, se hace. Con las tarimas, el playbook que iban a hacer... Y con los soldados de la brigada especial que está ahí en Palacio. Eso se monta sin ningún problema, pero no sucede así. Entonces, ahí nada más tenían que hacer, bueno, una diseñadora de interiores, qué sé yo, que eso no cuesta gran cosa. Y entonces decir, esto es lo que yo quiero. Y coger la tarima, o sea, fue un pedacito de tarima que pusieron arriba, porque abajo había una plataforma de playbook, y entonces pusieron unas carpas. Se corrió el riesgo ahí de que lloviera, que por cierto en la tarde llovió, pero después en la noche escampó. Tú sabes que yo no sé, si me hubiesen preguntado a mí, yo hubiese reproducido, tratando de ver qué diferencias hago, lo que hacía, creo que era el presidente Roosevelt, conversando con el pueblo, así lo llamaba, desde el mismo despacho presidencial. Eso sí no cuenta tanto, o nada, mejor dicho.
Y yo creo que dado que se ha dicho que no fue una rendición de cuentas, pues ha dicho que no fue una rendición de cuentas. No, porque al contrario, ahí se hablaron de muchas cosas a futuro. Sí. Entonces yo creo que el presidente debió usar un camino así, más mesurado, más austero. Pero es que eso no deja de ser austero, es que yo no creo que ahí se gastara gran cosa. ¿Tú estás pensando eso, Luis? Sí, yo lo el diseñador de exteriores aquí, ninguno sale barato, ninguno ya. Si fue así, si cobraron unos cuartos, si es publicista extranjero, si cobraron unos cuartos grandes, ya es otra cosa. Se nos van en dólares. Pero eso era innecesario, digo, el cobro alto, porque eso, yo vi los obreros trabajando ahí, cortando cosas, lo vi en un video que pasaron, no que estaba allá. Y eso, preparar una plataforma en Playbook y alquilar unas sillas y alquilar un par de carpas, eso no es costoso, porque ahí no se levantó ninguna estructura que no fuera, ¿qué te digo?, movible inmediatamente, desarmable. Lo primero que ellos te cambian el nombre, es una performance. Es un disparate. Pero por eso cobra mucho. Nosotros no hemos cometido un error, que nos hemos dedicado a regalar el trabajo. Sí. Tú te sientes asesora de gratis. Asesorando gratis. Sí, pero resulta que Joan Santana es en dólares y mucho. Claro. Y los otros, y todo lo que viene. Claro. Pero de todas maneras, yo insisto, Danilo, el montaje del presidente para su acto de primer año está bien, estuvo bien montado, lúcido, y lució bien. Ahora, ¿por qué tenían que hacer lo mismo todos los ministerios? No, eso no. Porque entonces ahí sí es un Por ejemplo, fíjate, el de Obra Pública, que costó 17 millones de pesos, ya se dio, fue en Palacio Nacional, tú dices, en Teatro Nacional. ¿Qué pusieron ahí? Ah, bueno, la gente que te moviliza y te pone un diseñito y arregla cosas. Y cuando vienen a ver, están cobrando muchísimo en pesos y en dólares. Pero que no hay necesidad, eso es lo que hay que hacer, mandar una nota a todos los medios y yo creo un poco, sobre todo en estos momentos. En estos momentos, esa parte, porque lo otro es una mezquindad, regatearle al presidente, dije que el montaje en Palacio, ahí no hubo ningún montaje, nada. Que yo estoy de acuerdo con que el presidente se dirigiera a la nación. Lo que hay que revisar esos costos. Sí. Bueno, sí, porque si está en un momento especial, porque además recordemos que están algunos sectores, especialmente la oposición política, que al día siguiente muy apresurado hizo un montaje también apresurado, hablando de cosas. ¿Cómo me va a decir a mí la ex vicepresidenta, doña Margarita, a veces no, para algunos de grata recordación, pero a veces... Para ti se está deshojando la margarita. Sí, se está deshojando la margarita. Digo, ya está deshojada. Dice, oye, esta perla, como le dice el Diario Libre, dice, un año es poco tiempo, pero también es suficiente para que cada vez más dominicanos y dominicanas, se supone que es lo mismo, vean que vamos por el camino equivocado. Pero ¿quién le dijo a doña Margarita y ella va por el camino correcto? Ella ha ido por el camino correcto cuando fue con Gonzalo de vice y cuando apoyó a Gonzalo y no apoyó a su esposo. Ese fue el camino correcto. Entonces está hablando de que vamos... ¿Quién ha dicho que vamos por el camino equivocado? Entonces, ¿cuál era el camino equivocado? El camino de Gonzalo y de Danilo y del continuismo con Danilo y el danilismo o el danilato. Danilato, eso se parece un poco a otra cosa. Que a propósito de eso, en la escuela peledeísta, cuando llegaban estos momentos así, vos se tomaba su tiempo y hacía ver que él era el que estaba manejando todo. Danilo es un líder como en la sombra, que ni se siente. Bueno, pero él cuando tenía que sentirse se sentó, algo se sintió. Se hizo mal sentir. Se hizo mal sentir, entonces ya lo que tiene que esconder la cara, Danilo, porque que ven acá, que no la puede sacar. Entonces tú le vas a pedir que por algo no saca la cara. Y mal hizo Mariotti, que incluso a veces cuando se habla de más, hay director, un cortito ahí del expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que él no menciona nombre. Un Twitter de Reinaldo. Pero para el buen entendedor, pocos Twitters bastan. Dice Reinaldo Pared ahí, cuando en una rueda de prensa las palabras se extienden más allá de lo debido, el mensaje se pierde y se desvanece.
¿A quién Mariotti iría dirigido ese Fíjate mensaje? tú que en eso hay que saber que Mariotti es publicista. Exacto. Esa fue esa ha sido la actividad de su vida. Entonces debe Muy aplicarlo, debe No, aplicarlo. Uno espera. Debe aplicarlo, pues Claro. entonces, entonces, yo diría que ellos deberían tomarse una semana de reflexión. Primero, Por lo menos ver 48 qué horas. tamaño tienen sus orejas, tienen ellos las orejas, antes de decirle u orejones a los contrarios, Danilo. Porque agarrar al día siguiente, montar frente al partido una rueda de prensa, La escalinata del partido. en la escalinata del partido, para entonces decir que como a lo estilo doña Margarita, de que vamos por el camino equivocado. Entonces realmente, mire, podrán salir muchas cosas malas, podrán salir, pero hasta ahora el resultado, la decisión que tomó el pueblo dominicano mayoritariamente en las urnas, no fue el equivocado, la decisión equivocada. Había que realmente cambiar el curso en ese momento del destino de este país, de la historia de este país. Eso no podía seguir por donde iba. Entonces, claro, hay muchos resentimientos porque, señor, fue el poder que lo perdieron. Sí. Era el poder que tenían en las manos. Lo perdieron cuando creían que eso era que era eterno y que era imposible. Acuérdate que ganamos solos, se llegó a decir. Claro. No se necesitaba no Fernández, necesitaba gente. Ya, nadie. Nosotros ganamos solos. Sí. Y que con se vayan, que se vayan los que quieran, no hay problema. Y después entonces comenzaron, cuando se vieron con el agua al cuello, comenzaron ya en la segunda etapa, comenzaron a querer atraer y a buscar. Cuando vieron que la sangría era que se vayan los que quieran, resulta que se pensaba que si se iba era una decantación. No, es al revés, era una sangría, una hemorragia. Sí. El irse tanta gente, le dejaron un cacarón vacío. Tú sabes que Danilo Medina, a quien yo conozco desde hace más de 40 años, y éramos amigos, y compartimos muchísimo. Yo creía que lo conocía, pero después me di cuenta que no. Bueno, eso te iba a decir porque tú dices... Tú también creías que lo conocías. Sí, tú dices... Lo trataste mucho. Sí, y lo que tú dices, que ahora él estaba escondido y que estaba oculto, y es verdad, pero en esos días de autosuficiencia y de engreimiento, él pronunció unos discursos que yo estaba asombrado. Claro. Yo decía, no, pero este no es el hombre que yo he conocido, claro. El hombre que desmesurado y todas esas cosas. Unos discursos arrogantes. Si algo exacto, y después de los resultados, discurso arrogante, y si algo quedó al descubierto Danilo Climent, fue que detrás de ese poder delegado en su momento por el presidente Fernández, no es verdad que se escondía el gran estratega exitoso que se entendía. No. Estos resultados que pasaron pusieron en evidencia sobre el tapete que sencillamente otros eran los estrategas. Danilo lo que fue un experto, y eso te lo puede decir gente de ahí adentro. Un experto en marrullerías. En encaramarse en los hombros de alguien. Sí. El último en que él se encaramó, cuyos hombres se encaramó, fue Norre Botello, que fue que lo catapultó y lo llevó a la presidencia de la Cámara de Diputados y muchas cosas. Y él siempre hizo eso para ascender en el partido. Bueno, estamos hablando de Danilo. No porque nosotros entendamos que es una figura trascendente, importante o preocupante, porque él definitivamente está inhabilitado constitucionalmente para volver a aspirar. Y porque como en política se habla de que no hay ningún muerto en política, pero sin embargo, cuando usted está inhabilitado por la Constitución, ya esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y hay de aquel que se atreva a tocar la Constitución, a ponerle la mano a la Constitución. Esa es a la reforma 40, sí. Se ha reformado 39 veces la Constitución. Sí, sí. Y que la reforma número 40, que se atreva, hay aquel que se atreva, llámese como quien sea, y tenga el apellido que sea, y sea el presidente que sea, que se atreva a tocar esa Constitución para por ejemplo, habilitar a Danilo Medina, a pretender habilitar a Medina. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que se pensó cuando el presidente de la República, Luis Abinader, habló en días pasados
a propósito de su primer año, y hablaba de que de lo primero que iba a hacer era, de las primeras cosas que iba a hacer era blindar, para blindar todos los avances democráticos que se han conseguido en el país, va a proponer este mismo año una reforma a la Constitución que haga imposible volver a la situación anterior y que se consolide definitivamente, junto con otras conquistas, la independencia del Ministerio Público. De esa partecita del Ministerio Público vamos a hablar más adelante. Pero el tema está en que inmediatamente él habló de proponer una reforma. Sí. Oye, Danilo, no tiene los votos suficientes para... No. Ese es un camino problemático para él. Ese es un camino tortuoso, problemático y perturbador. Y lleno de trampas para el país, sobre para todo él eso, y para los partidos. Lleno de trampas para el gobierno, para la imagen del gobierno, para la gobernabilidad, claro que para la estabilidad institucional, para la tranquilidad política de este país. Camino lleno de trampa. Entonces, esa parte no la pensó el presidente Luis Abinader, porque prácticamente ha levantado un avispero innecesario, a destiempo, porque no estamos en un año electoral. Y me dirán, bueno, sí, hay que reformar temprano, porque aquí generalmente se habla de querer, al echarse la paloma que se quiere reformar, para ver, el que está en el poder, generalmente para, haciendo sus trampas, tratar de quedarse en el poder. Eso ha sido la tradición. Claro. Y siempre se ha recomendado que se hagan las reformas temprano. El tema está en que ahora, dado la inhabilitación esa que hay con respecto a Danilo, entonces se pudiera sospechar o querer aprovechar para levantar esto. Fíjate que en esa misma noche, cuando ya estaban las reacciones, preguntándose a varias gente, varios panelistas en los distintos canales, el tema se tocó, hubo inmediatamente, digo, bueno, pero esto puede abrir dos brechas. Probablemente se haya dejado abierta una brecha para el tema de la reelección y otra para la habilitación. Sí. Entonces, fíjate que se viene trabajando el tema desde hace unas semanas. Hubo alguien que llegó a decir por ahí, yo no sé si por agradecimientos o por qué, al gobierno anterior, dijo varias cosas. Primero, que no había, que todo, que como marcaban las cosas ahora, todo apostaba que el próximo presidente de la República era Leonel Fernández, que eso nadie se lo quitaba. Pero, ¿para qué tiran esa bola? Así, o esa expresión que fue ligada con otras, para tratar de malquistar las relaciones entre Luis Abinader y el presidente Fernández. Incluso para ubicar al presidente Fernández como un potencial adversario que debe ser derribado ahora. Exacto, que derribado ahora. Eso, o sea, esa es la primera señal. Mira, ese va a ser tu adversario. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga para derribarlo ahora, hay que hacerlo temprano. Sí. Bueno, esa es la primera lectura. Pero entonces hay otra, que Luis Abinader no tiene posibilidades de reelegirse. Y si le agregan, uno pudiera incluso citar los referentes ahí de Donald Trump, que ningún presidente logra reelegirse en una situación de crisis grave como la que tiene ahora mismo el país, económica y de pandemia. Sí. Entonces, eso es verdad. Difícilmente un presidente se puede reelegir en una crisis. Y fíjate la crisis que tenía fuego por todos lados el presidente Donald Trump, la principal potencia del mundo, y no se pudo reelegir. No. Ya sabemos a dónde fue a parar. Al zafacón de la historia fue a parar. Bueno, y entonces la otra tesis elaborada dentro de ese mismo paquete, yo no sé con qué tipo de leche, si con leche buena, con leche mala o con qué, pero bueno, le agregan, Danilo Climen, le agregan que de la única forma, ya ha dicho que ya Luis Abinader no se puede reelegir, que de la única forma que Luis Abinader se pudiera reelegir es mediante una alianza con Danilo Medina. Con Danilo Medina. ¿Qué te está mandando a ti el mensaje? Si los votos no los tiene Luis Abinader, que los busque con Danilo. Pero siempre el que toma es un toma y daca. Ahí el que saldría beneficiado sería Danilo Medina. Sí, pero ¿sobre qué base? Entraría Luis Abinader y el PRM en una alianza con Danilo Medina. Sobre la base, entonces,
de que le bajen la guardia con respecto a los expedientes de corrupción que están siendo conocidos ahora y que le pican cerquita en los pies, en los tiros al expresidente Danilo Medina. Y que lo habilite. Con 2 hermanos presos y con 2 cuñados también. Y con varios contertulios y relacionados y protectores de espalda y de frente metidos en el mismo saco de la corrupción. Entonces, ¿podría Luis Abinader, a cambio de que le aprueben las reformas, especialmente la reforma constitucional, entrar en una tratativa con Danilo Medina? Pues se meten en el mismo saco, en el mismo hoyo los dos. Ahí el que saldría perjudicado sería Luis Abinader. Claro. Y el ganancioso sería Danilo Medina. Pero claro. Porque tú no puedes limpiar desde el gobierno, contribuir a limpiar, porque es que además se cae el discurso, Danilo. ¿Cuál es el buque insignia básico de este gobierno? La ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción, o la sanción a la corrupción. Y si tú sencillamente renuncias a eso o entras en tratativas y bajas la guardia con respecto a eso, tú entonces estás sencillamente hundiéndote, porque renunciaría a tu compromiso institucional, compromiso de campaña y compromiso moral frente al país, que es lo que, en pocas palabras, hay muchas otras cosas, ha sustentado la buena imagen del gobierno. Así es. Entonces, vamos a ir a la primera pausa, porque de eso, como diría el padre Avelino, al que siempre recuerdo, Sí. porque fue un contertulio mío, estuvo en mi casa varias veces y era un hombre... Era un hombre campechano agradable. Como diría Freddy Verago, un cura del diablo. Sí. Campechano, colaborador y decidido. Por eso yo siempre lo recuerdo. En gloria esté el padre Avelino. Director, vámonos. Cuando llegamos, la pandemia había paralizado toda la construcción. A pesar de eso, en tan solo un año, estamos construyendo y construiremos más obras en todo el país, en todas las provincias. ¿Qué significa eso para ti? Significa que tendremos grandes obras que impactarán tu calidad de vida y que echarán las bases del futuro de nuestro país. Estas no son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, Danilo, ahí con respecto a la misma propuesta del presidente de la República. Que a propósito, Luis, a mí me encantó la propuesta del presidente de construir el monorriel en la 27. Claro. Esa es una gran iniciativa
que ya la había planificado el doctor Leonel Fernández. La había pero planificado que llevarla el doctor aquí. Fernández tanto en la 27 de febrero como en la Luperón. Luperón. Sí. ¿Tú te acuerdas que Johnny Ventura, en paz descanse Johnny, y Johnny, que era candidato a síndico, planteó eso aquí? Sí. Johnny Ventura, pero esa es una de las opciones más una de válidas. pero claro, que eso hay que retomarlo. Eso. Y que lo planteara el candidato de la Fuerza del Pueblo aquella vez, pero que lo haga Abinader, no importa, lo importante es que se haga. Así es que gane el Estado y el país. Claro. Y gana la sociedad dominicana. Entonces, eso es interesantísimo. Escúchame, yo le decía a alguien esa misma noche que tú y yo, y no sé si yo no creo que llegábamos a 10, los que apoyamos al presidente Fernández cuando habló del metro. Claro. Eso fue un fito en contra. Hoy todo el mundo aplaude el metro. Es la gran obra que hay que replicar. Y el que no lo tiene, lo está pidiendo. Fíjate, y mira qué bien se ve, por ejemplo, el presidente Abinader que dice que lo va a llevar hasta los Alcarrizos y que lo va a llevar incluso hasta el aeropuerto. Hasta el aeropuerto. Que sería una gran idea. Interesantísimo. Una iniciativa brillante. Brillante. Eso descongestionaría la parte oriental. ¿Sabes lo que es coger para el aeropuerto? Si tú te vas en metro, en vez de irte, y tú te evitas de los asaltos y todas esas cosas. Tú sabes que en Nueva York lo llevaron así. Tú puedes llegar al Kennedy y coger el tren y caer en el Bronx o en Manhattan fácilmente. Entonces, eso es una magnífica iniciativa. Claro, esas son cosas, porque fíjate, el presidente no está hablando solamente de rendición de cuentas, está hablando de propuestas, sí, no tiene de propuestas de ejecutoria, que, bueno, no sé si con la intervención del sector privado, de lo que siempre hemos estado hablando aquí, pero eso costaría muchísimo dinero. No se sabe cómo se va a conseguir. Bueno, pero cuando el presidente, en la parte que insistía de reformar la Constitución para atar la independencia del Ministerio Público, ahí este es un asunto a coger con pinza. Por ahí hay un cortito, antes de que sigamos adelante, de el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, 12 años creo que fueron miembro de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Dice Subero Isa, de mi pueblo Ocoa: prefiero más que un procurador general de la República independiente, un ministerio público independiente. Eso tiene mucho, mucho sentido. Y además lo está diciendo un hombre que conoce el sistema judicial desde dentro. Porque no puedes no estar de acuerdo con él, pero que escojamos a un ministerio, un procurador independiente que no tenga compromiso partidario directo con ningún sector. Eso es una cosa. Y otra cosa es que tú despolitices, independices, adecente y busque gente seria y que sea serio el cuerpo, el órgano como tal. El Ministerio Público se supone que es uno solo. Donde habla un procurador, un fiscal en cualquier rincón del país, se está hablando del Ministerio Público. Sí. Por tanto, tiene que haber una unidad de criterio y de comportamiento, de acción y de reacción. No puede ser que la opinión sensata, moderada, por ejemplo, equilibrada y de confianza, generadora de confianza y de responsabilidad de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, y entonces una opinión de otro procurador por allá que viene y te comete tropelías o arbitrariedades en prejuicio incluso a veces de algunos miembros. Por ejemplo, ahora mismo hay un terror, y es de las cosas que no se hablan. Hay un terror en el Ministerio Público. Hablan 3 gente, ni siquiera la procuradora habla. 3 gente, no, 2 gente. Habla Jenny Berenice, la procuradora adjunta, y el procurador Camacho. Más nadie. O sea, más nadie se sabe por dónde vienen las señales, no se atreve a sacar la cabeza o hablar, salvo que sean dirigidos como una marioneta por ellos dos. Sí. Entonces, porque doña Miriam se ha mantenido muy bajo pero perfil. Hay mucho terror en el Ministerio Público. Entonces tú no puedes, Danilo. Y son de las cosas, insisto, en que no se hablan, que no se dicen. Pero yo que estoy en comunicación con mucha gente del Ministerio Público, está así preñado del Ministerio Público. De problemas. De problemas, de preocupaciones y de tensiones. Y de tensiones innecesarias. Comenzando porque, por ejemplo, porque un procurador, tú no puedes criticar ayer X cosas, X comportamiento
del manejo interno del Ministerio Público. Y cuando tú llegas y tomas el control, entonces tú comportarte igual o peor y convertirte en un terror. Por ejemplo, aquí se criticó Jenny Berenice, que ha estado muy activa con sus más y sus menos, ha estado muy activa y tiene muy buena imagen y se lo ha ganado hasta cierto punto o en gran punto. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando ese Ministerio Público llega, cuando los nuevos titulares llegan, coge el jefe de inspectoría con un grupo, van a la Procuraduría de la Corte, ni siquiera pasan por el despacho del procurador titular, sino cogen para un segundo nivel y a un procurador de corte que le había dado, creo que archivo, no sé si era el caso de Hebreo, a qué cosa era, no recuerdo cuál caso, pero le dio archivo definitivo a un caso. Cogieron y le quitaron el gafete, se lo desprendieron de mala manera, lo desconsideraron, se lo llevaron como si fuera secuestrado, se lo llevaron, lo suspendieron, yo no sé si era vuelto al despacho o si ha vuelto a cobrar, pero se lo llevaron. Yeah. Entonces, con toda la desconsideración del mundo, sin ningún derecho a defensa, nada. Y entonces, y muchas otras cosas. Como también, Danilo, tú no puedes criticar que hubo un concurso supuestamente amañado que lo denunció Jenny Berenice, que escogieron a Rosalba, la actual fiscal, que la quieren freír en alquitrán. Sí. Entonces, que escogieron a ella, escogieron a tales o cuales. Tú no puedes criticar eso. Y entonces ahora cuando tú llegas de segunda al bate, entonces venir y escoger a una cantidad de fiscales, traerlos desde allá, de fiscales, traerlos y pasarlos directamente. Procediendo de un modo no institucional. Claro, de fly, de gente que eran fiscales, los llevó, o ella los empujó porque ella está mayimbeando todo eso allí, a procuradores de la República adjuntos. Camacho estaba recién llegado a la Procuraduría de Corte. Había una fiscal que estaba encargada, otra persona que ya había pedido su pensión y que estaba fuera, que estaba pensionada y que estaba fuera del país. Y entonces él, no, ven, arranca para acá para ponerla en el asunto de la recuperación de bienes. Y entonces viene y de fiscal, que era, la ponen procuradora de asuntos y ya pensionada. Tú no puedes mandar a buscar fiscales o procuradores que estén ya pensionados, habiendo una cantidad de procuradores allí, con 15, con 18, con 20 años ahí. Eso es lo que crea problemas. Procuradores de corte que están ahí, que le pasaron por encima. Y entonces han estructurado un equipito en función del mismo equipo que tenían en un momento determinado allá abajo en la fiscalía. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Si tú criticaste que hubo un concurso aquella vez, y que fue amañado para poner a la gente de Jean Alain. Bueno, pero por lo menos hubo un concurso. Pero y ahora que fueron traídos por la greña ahí. Administrativamente y de manera no transparente. Y se ha llenado la Procuraduría allá arriba. Estoy diciendo que no es transparente lo que han hecho. Bueno, lo han hecho, Sí, pero sin concurso. Sin nada. Y sin reconocimiento de los que tienen allí. Sin ningún criterio. Todos los que años, no sea el criterio personal. Todos los años del mundo, todos los procuradores de corte que hay ahí, que le pasaron por encima a todos. Y no llamaron uno solo, no hay, de los procuradores de corte, no hay uno solo ahí. Todos fueron llevados generalmente fiscales y promovidos ahí. El inspector era fiscal en varios sitios por ahí, incluso en varios sitios que tuvo problemas y tuvieron que sacarlos. En Villa Altagracia, no recuerdo si en La Romana, en qué otro sitio, en varios sitios. Y bueno, entonces eso es lo que está ahí. Pero el dato más importante y más preocupante de todo esto, Miriam Germán, la procuradora Miriam Germán, emitió una opinión en un momento determinado con respecto al tema Odebrecht. Y se sabe, y ella en ningún momento negó ni escondió, que era amiga de Víctor Díaz Rúa. ¿Qué hizo galantemente y elegantemente? Hizo la magistrada Miriam Germán. Se inhibió del caso Odebrecht y yo no voy a participar de eso. Ella era titular, pero como el Ministerio Público es uno solo, hay otra gente manejando eso. Ella se inhibió, pero ¿qué pasa? Jenny Berenice, segunda a bordo para los fines, es una declarada enemiga de Jean Alain.
Han tenido problemas Entonces, y diferencias. Entonces, ella denunció el concurso de aquella vez de Jean Alain. Sí, sí. Entonces, yo te digo, si ella es una declarada enemiga del ex procurador Jean Alain no es santo de la devoción de nosotros. No. Es santo de la devoción del gobierno anterior y de sus amigos y sus relacionados, Sí. no de nosotros. Sin embargo, nosotros nos preciamos de respetarnos para que primero nos respetamos nosotros mismos para que nos respeten. Objetividad, Y equilibrio. tener objetividad, equilibrio, seriedad, transparencia en las sí, cosas. sí. Y de poner las cosas en su sitio. Ujú. Entonces, por eso yo me atrevo a decir que habida cuenta de esa actitud de Jenny Berenice con el procurador, cuando era procuradora, primero fiscal y después procuradora de corte, y Jean Alain ni siquiera la mandó para su provincia, porque ella no vino por concurso aquí, ella fue traída de dedo. Desde Santiago. Ella nunca ha ido a un concurso, la trajeron de dedo aquí. Entonces, Ella ha sido una suertuda, una trabajadora. suertuda. Es muy trabajadora. Entonces, pero- ¿qué quiero yo decir con esto? Que así como la magistrada Miriam Germán se inhibió en el caso de Odebrecht, Jenny Berenice, por el conflicto ya, las cosas que habían, debió inhibirse en el caso del procurador Jean Alain. Debió inhibirse, que otros manejaran eso, Así. aunque ella manejara las cuerdas detrás, pero públicamente debió inhibirse. Mira. Tú no oíste un video. Ella debió más apegarse a que se observaran los procedimientos, procedimientos. sin intervenir con la beligerancia. Intervenir y dirigir y participar de frente con la beligerancia Sí. y la contundencia que lo ha hecho. Tú no viste el video, lo pasó Cavada el otro día, tú no viste el video cuando él hablaba que es un asunto de honor y que lo dejaran hablar y que yo cuando, y cómo ella no lo dejaba hablar. Y la magistrada dando malletazos en el escritorio, Sí. y no había forma, y Jenny Berenice entrampada en una discutidera con el ex procurador, y bueno, todo un gallito, y no dejaba hablar al procurador. Entonces, por eso ella debió de haberse inhibido. Pero, ¿qué pasa? Y con eso concluyo ese aspecto del ministerio, la independencia del Ministerio Público, Danilo. ¿Qué pasa? Que si ella debió inhibirse, pero si es verdad de todo el tamaño que presentó la esposa del ex procurador Jean Alain en la televisión, donde yo la vi a ella secándose las lágrimas, esas lágrimas no pueden ser de cocodrilo, tienen que ser de sentimiento porque su esposo es el que está preso. Y uno no le supone que ella no es actriz. ¿Verdad? Si es verdad del todo el tamaño que ella describió, de que a 51 días a esa noche, ya van 50 y tantos días de estar preso Jean Alain, no lo han dejado ver a los hijos. Sus hijos no han podido ver a su padre. Eso no es correcto, ¿no? Eso es abusivo, Sí. eso es absurdo, eso es humillante, eso es aberrante, eso es innecesariamente abusivo y de todos los puntos, y desdice de una justicia sana y de una justicia justa y de una justicia correcta, bien aplicada. Entonces, cuidado, ahí es que voy a terminar, cuidado con lo del Ministerio Público independiente, pero ¿independiente de quién? Independiente del poder político, independiente de la clase política. La clase política pudiera estar afilando cuchillos para su garganta. Claro. Yo te he dicho que en una corriente, una línea que hay de supuesta judicialización de la política, eso tiene sus más y sus menos, porque a veces se actúa correctamente judicializando casos de políticos que incurrieron en actos de corrupción. Así Y otras es. veces se coge de excusa a la justicia para sacrificar a gente, a presidentes sobre todo, Como Lula. democrático. Ahí tenemos el caso de Lula. Sí. Sacrificar al presidente Lula, meterlo en la cárcel, desconsiderarlo, evitarle que vaya a unas elecciones, prohibirle de unas elecciones, porque sencillamente tipo desorejados llevaron a la máxima expresión por la vía judicial expedientes que eran perversos, sencillamente. Entonces, hay que tener cuidado porque pudieran ser gente que no dependan, procuradores
o ministerio público que no dependa de la clase política, pero que dependa de la sociedad civil, que dependa de determinados intereses, que dependa de determinados egos, emociones personales y hasta de un vedetismo mediático. Así es. Sí. Entonces cuidémonos de eso. Entonces cuidado con lo que se está planteando. Ese es un punto que hay que atender. Por eso tomemos la palabra. Yo creo que yo lo dije así más detallado, pero ese es el mismo sentido que está planteando con profundidad el magistrado Subero Isa, cuando dice: prefiero más que un procurador general independiente, un ministerio público independiente. Así es. Cierro la cita y vamos a la segunda pausa. Recibimos un sistema de salud con serias limitaciones para luchar contra la pandemia, con pocos medicamentos, pocas pruebas PCR y pocos médicos. En apenas meses cambiamos esto. Te dimos un seguro médico gratuito de SENASA. Comenzamos a luchar contra la pandemia, con más medicamentos, más pruebas PCR, más camas, más médicos y millones de vacunas, con uno de los planes de vacunación más reconocidos en el mundo entero, que hoy nos permite salvar la vida de muchos dominicanos. Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí podemos estar más tranquilos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Hasta la corbata me quité. ¿Ustedes se acuerdan que hasta la camisa tuve que quitarme? Mira, yo a la clara no iba a ir. Yo estaba media dudosa, sí. Yo desde pequeño le he tenido mucho miedo a las inyecciones. Y yo hasta la corbata me quité, pero me vacuné. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Yo no sé lo que tendrás que hacer tú. Pero por tu país. Por tus amigos. Por tu familia. Por tus hijos. Por el pueblo. Anímate. Ve a vacunarte. Seguimos entonces, Danilo. Tú tenías algunas aristas del asunto de lo de la reforma. ¿Eso tiene? Sí. Mira, ya comentamos el problema de la reforma constitucional. Y esa misma reforma del Ministerio Público, otra que plantea, yo creo que el presidente se la debe pensar muy bien porque todavía en este año, que era luchado contra muchísimas cosas, muchísimos factores adversos, porque la pandemia no ha sido un juego, él debe pensar más bien, sobre todo por lo siguiente. Él está hablando de que hay que consensuar. Cuando se habla de consensuar hay que hablar con los diferentes partidos. No, y eso es un toma y daca. Ese es el problema. Aquí no se en este escenario. Aquí no se consensúa. No. Aquí no se consensúa. A veces, no se consensúa si no es a cambio de... Oye, a veces entre el consenso y la componenda hay un hilo demasiado delgado que afecta al verdadero consenso y beneficia a las componendas. Claro, entonces eso no se debe permitir. Es sumamente peligroso. Ya hoy se lo advertían los militares retirados, constitucionalistas, que le decían al presidente que no se meta en eso por ahora. Además es muy temprano. Y hay cosas... bueno, también debo resaltar, vi en un programa, oye, pero... alguien que no sabe que tú tengas un programa. Estoy en el programa, por Dios. Realmente el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, lo entrevistaron y dieron un avancito en el canal 37. Siendo honestos, se llama. Catherine Hernández, venezolana. Buen programa.
Ella es excelente conductora. Lo entrevistaron y estaban dando los avances del programa. Y el magistrado Milton Rey Guevara no está de acuerdo con esa modificación en este momento. Dice él que 39 veces se ha reformado la Constitución y que eso no es bueno. Que lo que hay es que crear la estructura, los mecanismos, esa es una parte que el presidente Abinader debe ir trabajando. Tratar de crear las estructuras institucionales que den sentido a cualquier cosa a futuro y a largo plazo. A largo plazo. Claro, pero no es que es un ministerio público independiente. Y si tú no tienes por ejemplo, aquí hay que institucionalizar este país. Pero es como decía el magistrado Milton Rey Guevara, creando la cultura del respeto de la ley y respeto a la Constitución, fortaleciendo las instituciones. Voy a aprovechar que ya se me estaba olvidando, el director tiene ahí un video de 2 policías que pararon a un ciudadano. Evidentemente se trata de un nacional haitiano, pero de un nacional haitiano que habla perfectamente el español, lo que indica que tiene mucho tiempo aquí. Además no es un muchachito, es un señor de cierta edad. A él lo mandan a parar, le piden su papel, él le ha enseñado su papel, él le ha enseñado todas las que se... Entonces, después de toda, y hablándole decentemente, 2 mequetrefles de policía que parecían atracadores, porque después que un ciudadano le da la explicación con decencia, y él le dice, mire, yo le he dado a ustedes, me pidieron esto, le pidieron aquello, y le he mostrado todo, ¿qué más ustedes quieren? ¿Y por qué ustedes entonces comienzan como, pero no me maltrate, no me empuje, no me desconsidere, yo estoy hablando con ustedes decentemente? Entonces yo lo que digo, esos mequetrefles de policía, el director de la policía tiene que mandarlos a buscar y quitarle la ropa a esos delincuentes. Porque sobre qué base tú paras a un ciudadano y desconsideras a un ciudadano que no te ha hecho nada. Es un abuso de autoridad. Eso es abuso de autoridad y entonces eso daña la imagen de la institución. Entonces ese tipo de cosas que nosotros tenemos que resolver aquí. Esas pequeñitas cosas para que institucionalicemos este país, reforcemos las instituciones, resguardemos las instituciones de gente seria, de gente honesta, de gente responsable. Vamos a poner el videíto, director. Ustedes me detuvieron, yo saliendo de mi trabajo, me detuve sin forcejeo. Él me dijo que condujera así hacia aquí, ¿verdad? Vine aquí. Usted me preguntó por los documentos del motor y por los míos. Se lo enseñé. Todo está al día, todo está legal. Me detuvieron mi motor. Me están deteniendo a mí sin darme una explicación por qué. Sin haberle violado ninguna ley, sin haberle faltado el respeto. Yo saliendo de mi trabajo. Tengo aquí desde 2009 viviendo aquí. Nunca había estado aquí en el cuartel. Nunca le he faltado. Nunca he tenido ningún inconveniente con nadie. Y me están deteniendo injustamente sin yo saber por qué. Simplemente me dice que estoy preso. No me maltrate porque no le estoy faltando. Si lo maltrata, te estoy grabando full. Si lo maltrata, prepárate, amiguito. Prepárate tú. De proceder de la policía que daña la imagen del cuerpo. Yo te pregunto, la joven que estaba grabó hasta que se lo llevaron para allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría después que lo metieron en el pasillo y se lo llevaron? Entonces yo te pregunto, fíjate cómo él dice, yo salgo de mi trabajo. Un trabajador, está saliendo de su trabajo, dice, me agarraron el motor, me piden los papeles y después me dicen que estoy aquí. Ya estoy aquí en el cuartel, ya le he enseñado los papeles, entonces detienen el motor, ahora me detienen a mí. ¿Y por qué? Dice, en 9 años que yo tengo viviendo aquí, 9 años, yo nunca he pisado un destacamento, es la primera vez. Ese es un ciudadano honesto. Responsable y respetuoso. Creo que es haitiano, nacional haitiano. Ese es uno de los haitianos que se ha ganado vivir aquí. No sigue una gente que está viviendo de acuerdo a la ley, que tiene toda su documentación en regla, ¿quiénes y son además los que respetuoso. Y respetuoso, como dije, yo no le he faltado, yo soy respetuoso. Pero espérese, no me maltrate, yo le pregunto. Esos 2 policías son unos delincuentes. Sí. El jefe de la policía, señor, en aras que lo copien esto, que le manden de allá arriba a los muchachos amigos de nosotros,
que le manden esa copia al director de la policía, otra copia a la directora de Relaciones Públicas, la joven, elegante directora y eficiente directora de Relaciones Públicas de la policía, por primera vez una mujer vocera de la policía, para que investiguen a esos policías. Por favor, que me lo tranquen, aunque sea. Que me lo tranquen, que le den un merecido. Hay una sanción. En lo que lo votan, pero por favor, que me los tranquen a esos policías, porque esos son unos delincuentes que andan en la calle asaltando ciudadanos. Eso es un asalto a un ciudadano correcto. Así es. Eso es un asalto a un ciudadano correcto y no hay derecho a eso. Por favor, director de la policía, tránquemelo mientras tanto, en lo que usted piensa votarlos, que es lo que se merecen. Esos dos delincuentes no se merecen pertenecer a una institución como la Policía Nacional. Así es. Complácame, director. Nos vamos. Hasta el lunes próximo.